¿Tienes una pedalera de efectos que tiene un looper integrado? Quédate conmigo y te digo cómo añadirle más instrumentos y sacarle el máximo partido. La forma tradicional de utilizar el loop de efectos es apretar justo cuando inicias la línea musical, ya sea tu guitarra o cualquier instrumento. Cuando acabas la rueda y pulsas de nuevo, este repite lo que habías grabado en un bucle que se va repitiendo hasta la eternidad. Dependiendo del looper que tengas, tienes funciones como regrabar encima automáticamente. Como ya tienes el bucle grabado, al tocar, regrabará la línea que estás haciendo y te la reproducirá justo cuando inicia de nuevo el bucle. Hay loopers que te permiten parar esta función de autograbado, así tú puedes retomarla siempre y cuando quieras. Lo que es muy interesante cuando, por ejemplo, vamos a desarrollar un hilo melódico o vamos a improvisar con la guitarra. Luego simplemente podemos poder apretar el rec para regrabar algo que queramos, o incluso hay loopers que permiten quitar lo que hemos grabado en la última capa, por así decirlo. El switch que yo suelo utilizar es el que viene integrado en esta pedalera HXFX de Line 6 y es el 6 Switch Looper. Cuando iniciamos el switch, digamos que tenemos hasta 6 funciones que vienen muy bien. Está desde la más simple, que es clavar, y luego si aprietas aquí se reproduciría y ya está, no seguiría regrabando, pero si en la segunda vuelta apretamos aquí, sí que empezaría a regrabar. Este botón se puede apretar y accionar, mejor dicho, cuando queramos. Luego también permite borrar la última capa y luego tiene cosas más marcianas como ponerle la velocidad a la mitad o incluso darle para atrás. Es muy curioso. También este loop de efectos integrado en esta pedalera nos permite parar la reproducción del looper siempre que queramos pulsando este botón. Y luego podemos reproducirlo solo una vez pulsando este. Muy interesante también porque podemos jugar a apretar y desapretar, entonces creamos efectos interesantes que nos podrían servir. Normalmente para conectar la guitarra a un loop basta con conectar nuestra guitarra al multiefectos y del multiefectos sacarlo a un amplificador de guitarra. Y funciona si solo quieres conectar una guitarra. Pero piénsalo, si ahora quieres integrar, por ejemplo, un pad para hacer un ritmo e integrarlo en tu show, surgen dos problemas. El primero es evidente, te faltaría una señal para llevar ese pad al looper, pero no te preocupes, eso tiene fácil solución. Si conectamos las dos señales por separado, es decir, la guitarra por un lado y el pad por el otro, a una mesa de mezclas y realizamos un envío auxiliar a nuestra pedalera, tendremos el procesamiento de la señal y por tanto luego el loop. Por supuesto, debes asegurarte de que la mezcla de los dos instrumentos llegan al loop con el balance de ganancias que tú quieres para tu mezcla en el show. Si quieres ver cómo se hace el proceso de llevar estas señales a un mixer para luego enviarlas a un loop de efectos, te recomiendo que veas el vídeo anterior que hemos hecho de la producción de The Loop, donde explico cómo se hace el diagrama de bloques para hacer esto y también el rider técnico que necesitamos todos para realizar un show en condiciones y que se sepa todo muy bien y al detalle. Vale, muy bien, con esto tendríamos el primer problema solventado, pero hay un problema que no es tan evidente. Debes pensar que la guitarra tiene su propia cadena de efectos. Cuando salgo del switch, tengo por ejemplo un compresor, una distorsión, bueno, más bien un booster, una ganancia para los solos, un delay o incluso un pitch shift que nos permite por ejemplo hacer líneas de bajo. Si el looper está integrado en nuestra pedalera multiefectos y todo el procesado de señal estaba pensado para una guitarra eléctrica, en el momento que yo pase por ejemplo un teclado a través del mixer y del envío auxiliar a esa pedalera, va a sufrir todo el procesamiento de una guitarra eléctrica. Y a lo mejor no es lo que más nos conviene, por ejemplo si añadimos compresiones, ecualizaciones o incluso distorsiones que pueden hacer que el sonido se deteriore totalmente. ¿Y a quién le gusta un teclado con una distorsión de guitarra eléctrica? A mí no. Además, la salida del multiefectos va al amplificador de guitarra
¿Realmente quieres que, por ejemplo, un pad o una batería electrónica o lo que quieras, un teclado, suene por un amplificador de guitarra? Una solución podría ser que en vez de utilizar amplificadores de guitarra, utilicemos altavoces de rango completo, de full range, que se dice en inglés, para que así reproduzca de una forma más plana todos los instrumentos que vas a llevar al loop. Pero recuerda, tu guitarra eléctrica no está preparada para sonar bien en un amplificador de estas características. Las guitarras eléctricas tienen dos fases fundamentales en la construcción del sonido, y lo hace gran parte el amplificador con el cual se reproduce. Está la fase de preamplificación primero, donde pasamos de nivel de instrumento a un nivel de línea en torno a 1 voltio, y luego toda la fase de subida al nivel de potencia o de amplificación, ¿no? Por una parte tenemos preamplificación, que por la otra parte tenemos amplificación, que es todo el tema de las válvulas que calientan, si tienes válvulas, o los transistores en ese caso, si te gusta más ese sonido. Pero es una fase vital de una guitarra eléctrica. Las personas estamos acostumbradas a escuchar el sonido de guitarra eléctrica captado directamente del cono, del cabinet, pasando por todas las fases que tiene un amplificador. Una guitarra a pelo cruda, grabada directamente por línea, suena fatal. Es más, voy a poner aquí un ejemplo de cómo suena y veréis el cambio que pega cuando se produce esa amplificación de la guitarra. Sobre todo en distorsiones. Si conectamos una guitarra a un pedal de distorsión y no hacemos que pase por ninguno de los procesos de preamplificación o de amplificación de un amplificador de verdad, o por lo menos simulado, esa guitarra suena fatal. Se nota muchísimo que le falta el parlante, ¿no? Entonces, a estas alturas del vídeo te estarás preguntando, pero Bode, ¿cómo hago para conseguir que la guitarra suene natural y no perder los instrumentos? Bueno, tranqui, tienes solución, pero tienes que pensar en separar el procesador de tu guitarra de la del resto de instrumentos. Debes pensar que la guitarra tiene su propia cadena de efectos. Y con esto te refiero a compresores, ecualizadores, delays, reverbs, lo que te haga falta. Y luego, además, tienes que procesar esa señal para que suene natural, como si pasara por un amplificador de verdad. Y para ello hay dos métodos. El primero es puramente analógico, es decir, proceso mi señal, me la llevo a un amplificador de verdad y capto el sonido del cono con un micrófono, por ejemplo. Ese sonido del micrófono me lo llevaría al mixer y ya tengo mi señal de guitarra procesada con los otros instrumentos y haría el envío al loop de efectos. La segunda solución es súper útil y cada vez más se utiliza, que es reamplificar digitalmente. Es decir, utilizar o bien hardware como los amplificadores digitales de tipo Kemper o el que tengo yo aquí, que es el ViaRack Processor, que simulan de alguna forma toda esa cadena analógica que sufre la señal eléctrica de una guitarra cuando pasa por toda la circuitería de un amplificador. Digamos que es lo mismo que en analógica, pero realmente es como una simulación. Y una vez obtenida esa simulación, nos llevaríamos con un cable de línea normal al mixer y haríamos lo mismo que en el caso anterior. Lo llevaríamos por un envío al loop de efectos. Muchas pedaleras hoy en día disponen ya de simulación digital y otras tienen como una salida de auriculares que está un poco preparada para simular un ampli en su versión más clean, para que así cuando pongas distorsiones delante del preamplificador pues pueda sonar bastante bien la distorsión. Te invito a que mires las especificaciones técnicas de tu pedalera y veas un poco qué es lo que da de sí, ¿no? Recuerda que conocer tu equipo es algo fundamental para mejorar tanto como músico como productor. Bueno, llegados a este punto toca hacer un pequeño disclaimer, ¿vale? Hemos dicho que hay que procesar la guitarra y llevarla junto con los otros instrumentos al loop de efectos. Claro, si yo tengo un pedal de loop externo a mi pedalera, es muy sencillo. Yo tengo mi señal de guitarra procesada con el resto de instrumentos. Todo eso me lo llevo por auxiliares desde la mesa al loop de efectos, ¿no? Y del loop de efectos o bien se va al sistema principal o retorna al mixer
para tener el control en un canal independiente, podríamos pensar. Pero, ¿y si el loop de efectos está integrado en la pedalera? El procesador de mi guitarra está también dentro de la pedalera. ¿Cómo puedo separar el procesamiento de señal de mi guitarra y la del resto de instrumentos? No te preocupes, porque dependiendo de las características de tu pedalera hay solución. Primero, debes asegurarte de que tu pedalera tiene al menos 2 canales de entrada y 2 de salida. Si no es el caso, lo siento mucho, pero tendrás que llevarte el procesamiento de tu guitarra a otro lado externo para poder implementar el loop de efectos. Si sí que eres de los afortunados que tu pedalera tiene 2 entradas y 2 salidas, enhorabuena, puedes hacerlo. Mírate el manual de tu pedalera e intenta reproducir este diagrama de bloques o este diagrama de bloques, no sé dónde lo pondré, pero intenta reproducirlo. Te recuerdo otra vez que en el vídeo anterior vimos tanto que era un diagrama de bloques y el flujo de señal como el rider técnico. Si no sabes de qué te hablo, vete al vídeo anterior, anda. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Perdonad, pero se me jorobó la cámara en el último momento y no pude grabarlo. Pero bueno, me despido por aquí y ya está. Sepáis que está todo ready, que estoy preparando otro vídeo donde me pondré enfrente del ordenador y lo explicaré todo de pe a pa y haremos una prueba y todo. Y ya está todo niquelado. Pero eso es lo que hay. Así que me despido por aquí y nos vemos en el estudio.